alguna duda acerca de ejercicios anteriores? ¿Ninguna? Bueno, vamos a resolver una guía de ejercicios. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? A ver, aquí está. Ya. Ahí está. Bueno. Mm, ¿alguna duda acerca de los ejercicios que tienen que presentar en el cuestionario 3? Me parece que es hasta hoy que tienen que presentar. ¿Alguna duda? Bueno, bueno, vamos a resolver, ¿no es cierto? Ejercicios. Primero voy a resolver un par de ejercicios aquí y ahí sí para empezar con lo que quedamos el día martes. A ver, hagamos. Esto ya resolvimos. Dos ruedas están unidas por una correa de transmisor. Me parece que ya hemos hecho. Jiji. No, ya hemos resuelto, entonces vamos nomás a los otros ejercicios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver un ejercicio de sucesiones primero, que quería reforzar eso. Tienen, ¿no es cierto? La siguiente sucesión. ¿Quién me dice la siguiente letra? Esta letra de aquí, ¿cuál es? La V, dice. No, la W. La W. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? Dale. ¿Cuál?
¿Nadie tiene otra respuesta? X, listen. X. ¿Alguien tiene otra respuesta? La U. La U. A ver, La ¿me están R. adivinando? ¿Me están adivinando o están haciendo? ¿Cuál? ¿La R? A ver. La V. ¿Alguien más? ¿Otro? Sí, no, qué bueno. Y lo porque sí me sabe eso. Bueno, a ver, empezamos a resolver, ¿no es cierto? Aquí tenemos que ir viendo cada una de las letras. Se ve que está yendo hacia adelante, ¿no es cierto? Estamos viendo, a ver, A sería la B, C, D. Vamos 3, D, E, F, G, igual 3, H, I, J, K. A ver, G, H, ¿no es cierto? H, I, J, K. A, B, C, D. Ese ya son 4 letras. K, M, N, Ñ. Solo son 2 letras. Ñ, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S. Acá son 5 letras. ¿Hay alguna relación entre Dice todas? el de KN son 4. ¿Son 4? JK. Sí, KLMN. Ah, sí, perdón, me equivoqué. L, M, N, Ñ. Sí, 4 letras. ¿No es cierto? Ahí. Ya vemos cuál es el patrón, ¿verdad? Está yendo 2 de 3 y aumenta uno más, 2 de 4, entonces el otro tendríamos que sumar 5, ¿verdad? ¿Sí entendieron eso? Entonces era S, ¿no es cierto? S, T, U, V, W. La respuesta correcta era la W. ¿No es cierto? S, T, S, S, T, U, V, W. No, perdón. ¿Cuál es? S, T, U, V, W, X. Ah, perdón, la X. Y sí, la X. Lo siento, ahorita estoy un poco despistado. Ya. Entonces la No respuesta será correcta era... puntico, dicen. ¿Perdón? No será un punto. No, todavía esas sucesiones del primer tema. Si resuelven los siguientes, ahí sí. Ya verán. No es cierto. Tienen que ir viendo, tienen que encontrar un patrón. Por ejemplo, si hubieran saltando uno, quizá no lo hubieran encontrado. Bueno, no sé. Pero ahí tienen que buscar un patrón y seguir ese patrón, ¿no es cierto? Si aumenta uno cada dos, ¿no es cierto? Tocaría 5. A la siguiente, ¿qué tocaría? Más 6, ¿no es cierto? Y a la siguiente más 6 y a la siguiente más 7. Ya, así sucesivamente. En caso de que les pidan, por ejemplo, saltando 5 espacios, ¿cuál es este tipo de letra? Y a ver, hacemos otro. No, casi no entra. A ver, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos Pedro, hasta
Ya, ¿no es cierto? Dice, Pedro gasta todos los días la mitad de lo que posee más $10. Luego de 3 días no tiene dinero. ¿Qué cantidad de dinero tenía al principio? A ver, ¿alguien tiene algún, alguna idea de cómo empezar a resolver este ejercicio? Busca. ¿Alguien alguna idea de cómo empezar a resolver este ejercicio? Dicen, tal vez hacemos una lista. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? mm, Tenemos que buscar el primer valor, ¿no es cierto? Entonces, o dividir. Bueno, no sé. A ver. Sería como hacer una sucesión, ¿verdad? Está diciendo que cada día gasta la mitad de lo que posee más $10. La mitad de lo que posee no tenemos, no sabemos cuánto está gastando. Y más $10, o sea, lo único que sabemos es que en 3 días ya se le acabó el dinero. Pero ¿cómo sabemos cuál era la cantidad inicial? ¿No es cierto? Yo les había dicho que en ciertos tipos de ejercicios teníamos que jugar con respuestas. ¿Por qué? Porque ya no nos permitía ¿cómo sería? No nos permitía el ejercicio mismo encontrar la respuesta ya de una manera sencilla. O sea, ya ponerse a pensar de cómo intentar resolver esto, o sea, plantear ecuaciones y todo eso, entonces sería muy complejo. Y en este caso utilizamos las respuestas. Ustedes ven de que no tenemos una cantidad inicial ni tampoco una cantidad final de cuánto le quedó, nada, sino lo único que tenemos es que en 3 días ya se le acabó el dinero. Ese es el único dato que encontramos. La cantidad final no es cero. Claro, pero yo podría estar utilizando cantidades de miles, o podría estar o pequeñas cantidades de como $40, $50, y en 3 días igual me iba a completar todo esto. En tres días igual me iba a pasar a quedar en cero. Entonces, no puedo empezar a suponer yo, así de una manera directa, no puedo empezar a suponer. ¿Por qué? Porque no, hay un sinnúmero de ecuaciones que cumplen esta condición de aquí. Entonces, pero sin embargo, los resultados que nos están dando las opciones, ¿verdad? No todas cumplen esa condición. Por ejemplo, tenemos que al inicio tenía $120. Esto tenemos que tenía $280, que tenemos $160, $140 y otra que no hay respuesta. Ya. Eso nos está diciendo por el momento de que nosotros, el ejercicio no quiere que planteemos una ecuación como tal, sino que empecemos a jugar con las respuestas. Ese es un claro ejemplo de cómo jugar con respuestas. Y ahí solo tenemos que ir probando hacer prueba y error de cada una de las opciones que tenemos. Empezamos, ¿no es cierto?, con el 120. Pedro gasta todos los días la mitad de lo que posee más $10. La mitad, ¿no es cierto?, el primer día. ¿Cuánto es el primer día que gasta? 60. Más $10. Esto es 70, ¿no es cierto? Esto gasta el primer día. Ya. De lo que el primer día, ¿no es cierto? Al segundo día, ¿cuánto le queda?
Ese es el primer día. El segundo día, ¿con cuánto empieza? 35. ¿Con cuánto? Con 35. 50. 35. Ah, no, con Pues, 35 no. Ese es el primer día, ¿no es cierto? Tenía $120 y lo gasta $70. El segundo día empieza con la diferencia. 120 menos 70, 50. Le quedó 50, ¿verdad? Gasta los 50, entonces el segundo día empieza a gastar. Gasta, ¿no es cierto? 25, que sería la mitad más $10. ¿Cuánto es esto? 35. Ya. De los 35, ¿cuánto le queda para el tercer día? ¿Con cuánto empieza el tercer día? 50 menos 35, 15, 15. ¿verdad? Y 15, no sé, 15 es 5, Más 40, 10. 25. 50, sí. Sería la mitad, 7, 5, ¿no es cierto? Más 10, 17, 5. Ya. Es decir que se sobrepasó. Aquí no dice que quedó debiendo, sino que ya no tenía dinero. Bueno, aquí está. Aquí dice que ya no tiene dinero, o sea que el saldo final fue cero, no que quedó debiendo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenía $15 y aquí tiene $17. Entonces, esta opción no es la correcta. ¿Sí se dan cuenta? Aquí el saldo, ¿no es cierto? Aquí estas dos cantidades deberían ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que darle el saldo igual a cero. No nos está diciendo que quedó debiendo una cierta cantidad, sino que quedó sin dinero. O sea, que el saldo final fue cero. Por ejemplo, ya hacemos el análisis del primer caso. Es una respuesta incorrecta, ¿verdad? Ahora el siguiente paso. Ah, la siguiente respuesta que dice, ¿no es cierto? Empezamos con 280. Eso empezó el primer día. ¿Y cuánto gastó? 140 más 10, ¿no es cierto? 150. Eso gastó en el primer día. Ya. En el segundo día, ¿con cuánto inicia? 180 menos 150 sería 130, ¿verdad? Ya. Con 130 se quedó ahí, inició el segundo día. Lo que se gastó, 65 más los 10, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esto? 75. 130 menos 75. 55. Sí, 55. ¿No es cierto? Quedó con 55. Empezó con 55 el tercer día. 55, la mitad, ¿cuánto es? 22.5. Ya. No, 27. 27.5. Sí, perdón, ahorita ando mal haciendo cuentas. Iránme corrigiendo porque capaz que hago malas cuentas. Ahí dice 27.5, ¿verdad? Ya. Más los 10 igual a 37.5. Aquí, si se dan cuenta, esta cantidad es mayor, ¿no es cierto? Es decir, que le quedó incluso para el cuarto día. Entonces eso quiere decir que está mal. ¿Por qué? Porque se supone que aquí tiene que perderlo todo. O sea, tiene que quedar el saldo igual a cero. ¿Sí? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí. Sí, Sí. listo. Ya, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, creo que es cuánto, no sé, ¿cuánto queda? 17.5. Ya, entonces aquí está mal, ¿no es cierto? Aquí queda un saldo, aquí tiene que ser. Ya. Siguiente, a la siguiente respuesta. A ver, ahí sí empezamos. Ya, empezamos con 160, ¿verdad? 160. La mitad, 80 más 10, 90. ¿No es cierto? No, 160 menos 90, 70. Ya. 70 la mitad, 35 más 10, 45.
45, 70 menos 45, 25. 25, 25 a la mitad, 12, 5, más 10, 22, 5. 22, 5. Aquí le queda, para el cuarto día, ¿cuánto le queda? $2.50, ¿verdad? Ya, entonces aquí tampoco esta es la respuesta. Seguimos, ¿no es cierto? Vamos a la 140. Tienen, ¿no es cierto? 140. Empiezan con 140. La mitad es 70 más 10, 80. 80, 140 menos de 80, 60. 60, ¿no es cierto? Tienen la mitad que era 30. Más 10, 40. 40. 40 menos 60 menos 40, 20. La mitad, 10. Más 10, igual a 20. La diferencia, 0, ¿no es cierto? Eso quiere decir que esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el saldo, ¿no es cierto? El saldo que te empezamos el día con $20 y al final del día se acabó esos $20, se gastó completamente esos $20. Es decir, que el saldo final quedó, ¿no es cierto? 0 para el final del día. ¿Alguna pregunta en ese ejercicio? ¿Alguna duda? Profe, profe. ¿Cuál era tu duda? ¿Y se puede hacer con, o sea, con ecuaciones? Está muy difícil hacer por ecuaciones de ahí. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, o sea, ustedes no tienen un monto para empezar, ¿no es cierto? No tienen un monto para empezar a resolver eso. O sea, no pueden empezar a suponer. Se podría, ¿no es cierto? Serían ecuaciones, pero serían que ir igual prueba y error, si no quisieran hacer esto igual. Porque es como que Pedro gasta todos los días una cierta cantidad, pero entonces cada día, ¿no es cierto? Cada valor de esto de aquí empezaría a ser un nuevo valor. Este viene a ser A, ¿no es cierto? El segundo día vendría a ser B, el tercer día tendría que ser C, y la condición final es que al final del día, ¿no es cierto? El B, pongamos esto una cantidad de R, ¿no es cierto? Que B es igual a A menos R. Y la última condición, la condición esta de aquí, ¿no es cierto? Es que sería que R es igual a C. Entonces yo por lo mínimo le veo unas 3 o 4 ecuaciones ahí. O sea, por el número de variables sería unas 4 ecuaciones que tendrías que empezar a resolver ahí. Por eso estos ejercicios de aquí son más de utilizar las respuestas. Se pueden, ¿no? Algunos ejercicios sí se pueden resolver con ecuaciones, pero una forma más rápida de resolver aquellos ejercicios es utilizando las respuestas. ¿Alguna pregunta? Listen, Mande. y, y si el ejercicio es por una cantidad de tiempo y no alcanzamos a realizarlo, Ah, a ver, no es cierto. Ustedes tienen que ya, o sea, mientras ustedes resuelvan más ejercicios, ustedes se van dando cuenta poco a poco de, de cuáles ejercicios dominan bien y cuáles no, ¿no es cierto? Ustedes ven, por ejemplo, ya, que en resolución de ecuaciones
se equivocan en algo, ¿no es cierto? Entienden lo que tienen que hacer, pero siempre se equivocan en un signo, en despejar algo, ¿no es cierto? Entonces es como que ustedes ya tienen que irse dando cuenta en qué fallan. O mejoran eso, o con el día del examen, ¿no es cierto? Van a fallar. Otra, ¿no es cierto? El tiempo. Yo, por ejemplo, resuelven bien el ejercicio, pero se demoran demasiado. Ya. Entonces tienen que ir desarrollando estrategias para resolver ese problema. En este caso, ¿no es cierto? Si ustedes se demoran mucho, es por el ejercicio es muy largo, ¿no es cierto? Que es muy demoroso el ejercicio, entonces tienen que empezar a jugar con respuestas. El jugar con respuestas es más rápido, ¿cómo se podría decir? Es más rápido que empezar a resolver ecuaciones. Y aquí no se van a equivocar. Por ejemplo, nosotros empezamos, ¿no es cierto? Siempre y cuando entendamos qué es lo que tenemos que hacer, el procedimiento, ¿no es cierto? Sacar la mitad, sumar 10 y eso restar. Igual, seguir, sacamos la mitad, sumamos 10 y restar entre esos dos. Si ya está muy complicado, ¿no es cierto? Si no está, ya está muy difícil de entender este procedimiento, ¿no es cierto? Tienen un procedimiento más complejo, entonces ahí ya sería ecuaciones. Pero tendrían que tener en cuenta, o sea, ustedes mismos darse cuenta en cuáles son sus falencias y cómo pueden, eh, cómo pueden superarlas. O sea, si se demoran demasiado haciendo ecuaciones, pues tratan de resolver esos ejercicios haciendo con la resolución o jugando con las respuestas. Pero a otras personas pueden ser, ¿no? Que no avancen a jugar mucho con las respuestas. Dicen, hay que probar cuatro respuestas diferentes a ver cuál es. Y dice, mejor prefiero hacer con ecuaciones y ellos resuelven más rápido las ecuaciones, pues mejor. Siempre tienen que darse cuenta en qué fallan ustedes mismos y tratar de superarse. El tiempo es considerable, o sea, no es como que ponen 5 líneas de ejercicio y les dan un minuto para que resuelvan el problema, no, sino siempre viene acorde. Si un ejercicio es largo, les darán, ¿no es cierto?, unos 5, 4 minutos para resolver. Es un tiempo considerable, no es tampoco que, que es como que para que ustedes fallen. Ya les dan un tiempo considerable, ya tienen planificado ese tiempo en cuánto se van a demorar esa pregunta. Así que ya depende más de ustedes que de la propia prueba. ¿Alguna otra duda? Para resolver otro ejercicio. Ya empecemos, ¿no es cierto? Seguramente ustedes ya han de haber visto un ejercicio de estos. Aunque parezca, aunque parezca broma, sí han habido ejercicios de estos. A ver, seguramente ya han de haber visto, ¿no es cierto? En problemas similares con pollos y vacas, o yo qué sé, perros y patos, lo que sea, ¿cierto? Aquí podemos resolverlo por dos maneras, utilizando respuestas o
Así le Dicen, una pregunta. ¿Qué son carneros? una tipo ovejitas. Aquí debe estar carneros. ¿Ven? Esos son como ovejas, pero que tienen cuernos. ¿Sí? Ah, sí, o sea, si no entienden algo, ¿no es cierto? En la prueba, ustedes si no tienen, no, sería más si es presencial, si dan la prueba presencial, ¿verdad? Si ustedes no entienden una pregunta, no entienden una palabra que significa, a menos que sea de razonamiento verbal, ustedes pueden preguntar a los profesores, así como que, por ejemplo, ¿qué es carnero? O si viene palabras raras ahí, ¿no es cierto? Pueden preguntar. Excepto si es la parte de verbal, que ahí sí deberían saberse los significados de esas palabras. A ver, ¿alguien tiene idea de cómo resolver esto? ¿Alguien ya resolvió antes un ejercicio similar? Es muy común este ejercicio. ¿Nadie, nadie? A ver, aquí hay una cosa primero que entender, ¿no es cierto? Los pollos. Vienen los pollos. Ya, ¿no es cierto? Y los carneritos. Y hagamos los pechitos. Ya. Aquí tienen que entender una cosa, que los pollos tienen 2 patas y los carneros tienen 4. El número de animales en total, ¿no es cierto? Si cuenta 34 cabezas, significa que tanto pollos y carneros están incluidos ahí. Vamos a llamar a los pollos con P y a los carneros con C, por ecuaciones, ¿no es cierto? Los total de pollos más el total de carneros tiene que juntar 34. Ahí lo dice, 34 cabezas, porque cada uno tiene una cabeza, ¿no? Ya, y en patas, ¿no es cierto? En patas, todos sabemos que los pollos tienen 2 patas, más 4C, que sería las 4 patas del carnero, tienen que dar 110. Ya. Una vez entendido eso, ya, solo lo único que tienen que hacer es resolver esto. ¿Cómo resuelven? Ahí sí, como ustedes quieran resolverlo. O igualamos aquí, por ejemplo, aquí multiplicamos por -2. Sería -2P menos 12 igual a -68. El otro sería 2P más 4C igual a 110. Ay, Esto se hace 0, ¿no es cierto? Esto queda 2C igual a 110 menos 18, 0, 2, ¿no es cierto? 2, 1, 7, 4. ¿Está bien? ¿Quién me dice si está bien o no está bien? Sí, creo que está bien. C es igual, ¿no es cierto? El 2 lo pasamos a dividir. 42 dividido para 2, 21. 21. Ya. El número total de carneros es 21. ¿Cómo comprobamos que esto está bien? Que pollos más carneros tiene que dar 34. 21, ¿no es cierto? 21. P más 21 es igual a 34. Despejen, ¿no es cierto? P es igual a 34 menos 21. Y P, ¿cuánto es igual? A 7. 7. 13. Ya. ¿No es cierto? Entonces, los dos tienen que dar 34. 13 más 21, 34. 21 13 por 2, 26. Más 21 por 4, tiene que dar eso. ¿Cuánto?
4 por 21. No, eso sí da 110. Entonces, esa es la respuesta. Lo del número de pollos, 3. Carneros, 21. ¿No es cierto? Dicen, Aquí pueden que era para comprobar si la respuesta estaba bien. 13 más. suman. 13 más 21, 34. Tienen que darles bien, ¿no es cierto? Sería la una. Y la otra es que los dos deberían igual cumplir esta condición. 2p, ¿no es cierto? 2p, 13 por 2, 26. 26 más 4 por 21 sería 84. Y la suma tiene que darnos 110. 4 y 6, 0. 8, 2 y 10, 2 y 8, 10. Y 1 que llevamos, 11. 110, ¿verdad? Ya. En caso, ¿no es cierto? Ustedes pueden resolver esto. En la primera puede dar bien y en la segunda quede mal. Ahí entonces ya no, ya algo está mal por ahí. Siempre tienen que cumplir las dos condiciones. Este es un sistema de ecuaciones que ustedes ya deben saber, ¿no es cierto? Y la resolución es por cualquiera de los métodos. Igualan P, despejan un lado P y suplantan en la otra ecuación como que ustedes deseen. Lo importante es resolver. Y el método, ¿no es cierto? Que en este caso el método más rápido era multiplicar por -2. Hay otros que solo se igualan y se resuelve más rápido. Ya, sí. Ustedes deberían ir viendo cómo se adaptan más al ejercicio. Eso es lo importante. Dicen, ¿y cómo sería por medio de las respuestas que dijo jugando con la respuesta? Ya, ¿no es cierto? Eso les iba a explicar ahorita. Dice, ¿cuántos carneros hay? Lo que nos está pidiendo aquí es importante. ¿Qué nos está pidiendo aquí? Son los carneros, es 21. Aquí la respuesta es la final, ¿verdad? Ya, aquí esta es la final. Ya. Ahora vamos por prueba y error de cada una de las respuestas. Si fueran 13, dice, ¿cuántos carneros hay? Nosotros sabemos, ¿no es cierto? Aquí sabemos que sumando los dos, tiene que darnos 34. Ya. Una. La suma de los dos tiene que darnos 34 y el número de patas tiene que darnos 110. ¿Cómo nos tiene que dar 110? Ya, ahorita vemos eso, ¿verdad? Si fueran 13 carneros, ¿cierto? Si son 13 carneros, de los 34, ¿cuántos son pollos? Restamos. 3, 4, 14, 4, 1, ¿no es cierto? 21. Ahí está. Este sería carneros, este sería el total, estos serían pollos. Si fueran 21 pollos, si los multiplicamos por 2 y este por 4, nos debería dar, ¿no es cierto? 13 por 4, 12, llevo una, 52. 21 por 2, 42. 2 más 2, 4. 5 y 4, 9. Los 24. Si llegan a los 110, no es cierto. Aquí tiene que darnos en este 110. O como ustedes lo planteen. Ahí ya depende de cada quien cómo lo quiera plantear. Porque alguien puede decir, no, y yo supongo primero que son 13 carneros, de los 13 carneros multiplico por 4 primero, y veo si son 52, el otro solo son el doble, entonces no llega. Ya, entonces así. Ahí ya depende de cada quien, de cómo lo vea el ejercicio, cómo lo perciba el ejercicio, porque mm, no todos van a ver de la misma manera el ejercicio. Otros pueden ver de una manera más lógica, otra pueden decir, no, hagamos solo cuentas tirando números, así. No, entonces ahí ya depende de cada quien. ¿No es cierto? Ahora vamos con la siguiente. Este ya vimos que no es. 22. Restamos, ¿no es cierto? Solo para ver el número de pollos. 22. 22 sería 2, 12 pollos. Si lo multiplicamos por 2, sería 24. Y por 4, sería 88. 8 y 4, 12. Y aquí sería 112. ¿Son 110? No es cierto. Nos estamos fallando ahí algo. Entonces este tampoco es. Y ahí seguimos así.
Y seguimos intentando 20, 14, ¿no es cierto? Por 2, aquí es por 4 y aquí es por 2. 14 por 2, 28. Por 4, 80. ¿Cuánto da? 108. Este tampoco da, nos faltan 2 patitas ahí. Seguimos intentando. Ya nos dimos cuenta que este no es. Y para ahorrarnos tiempo, empecemos con el 21. 3, ¿no es cierto? 3, 13. Por 4, por 2. Por 2, 26. Por 4, 4. 84. 4 y 2 son 0. 1, 11. Ah, ¿no ven? Si ustedes lo plantean bien, llegan a la respuesta correcta. Ya sea jugando con respuestas o utilizando ecuaciones. Ahí ya depende de cómo quieran resolverlo. Cómo les sea más fácil, cómo les sea más sencillo resolver. Nosotros damos métodos de resolución y ustedes ven cuál lo utilizan. Una manera de pensar. Supongo que han de haber visto, ¿no es cierto?, ejercicios similares, así con patas con patos y vacas, así. Esos son ejercicios que de pensar un poquito, de analizar, de fijarse en los detalles de los números de patas de cada animal. ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? No. Ya, a ver, empecemos otro. Se vende un tercio de una cesta de huevos. Si se quiebran, es... Ya. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, se vende un tercio de la cesta de huevos. Si se quiebran 3 y quedan todavía 5 octavos de la cesta, ¿cuántos huevos había en la cesta? A ver. Híjole. Empezamos. Vamos a resolver esto igual de las dos maneras les voy a enseñar. ¿O alguien quiere resolver este ejercicio? A ver, vamos a resolver de las dos maneras. Dice, se vende una tercia un tercio de la cesta de huevos, ¿no es cierto? Imaginémonos un cestito aquí. Un cestito. Bien. Y aquí está llena de huevos. Si se vende un tercio, un tercio, ¿no es cierto? Supongamos, o vamos a suponer que una letra A, H, el total de huevos H. H va a ser el total de huevos. ¿No es cierto? Ya. Se vende, ¿no es cierto?, un tercio de la cesta de huevos. Ya. Un tercio de H. ¿Por qué? Porque es un tercio de H, el total de huevos, ¿no es cierto? Tenemos el total de huevos multiplicados por un tercio que fue vendido, quedaría, ¿no es cierto? Todavía quedamos
que tenemos 2/3 de la canasta. A eso corresponde. Ya. Si se quiebran 3 y a eso se quiebran 3 huevos, sí, sí, creo que es así. Ya. Y quedan todavía 5/8 de la cesta. Y eso nos indica que queda 5/8. Bueno, aquí ya estaría mal. Bueno, ya espera. Ahí. Hagamos esto primero. Ya. Queda, ¿no es cierto? Tenemos el total de huevos menos 1/3. Nos queda 2/3 de la canasta. Ya. De los 2/3 que tenemos, se revientan, se quiebran 3 huevos. Es decir, que se menoran 3. Ya. 3, no 3H, solo 3. Y esto queda 5/8 de la cesta. ¿Cuántos huevos había en la cesta? Solo tenemos que encontrar H. Ya, ¿y cómo hacemos eso? Aquí, si ustedes se dan cuenta, hacen factor común. Esta ecuación no importa. Esto solo nos permite encontrar el 2/3 nada más. Aquí sí nos importa es H porque es la única ecuación que nos queda. Y despejamos. Lo único que hacemos es despejar. 2/3 de H igual a 5/8 más 3. ¿Cierto? Pasamos acá. 2/3 de H es igual a ¿cuánto? 24 y 5, 29 octavos. ¿Verdad? Ahora vamos, 8 y 5 más 24. Sí, 29 octavos. 15. Ya. Y despejamos. Ahora despejamos H. 29 sobre 8 por 3 para 2. Díganme que no sale. Díganme que salió. Ah, ya salió mal. Algo está mal aquí. A ver, ¿qué hice mal? ¿Alguien me puede decir qué hice mal? 1, 1, 3, 2, 2/3. Si se quiebran 3, ya quedan 5/8 de la cesta. Aquí faltó una H. Ah, ahí. Si ven cómo no siguen ustedes al ejercicio, aquí falta una H. Me está diciendo que queda 5/8 de la cesta, no queda 5/8 de un huevo, sino 5/8 de la cesta. Ya, entonces aquí me equivoqué, perdón. Sería 2/3 menos 5/8 es igual a 3. Factor común, ¿cierto? 2/3 menos 5/8 igual a 3. H. Hacemos esto, ¿cuánto es? Hagamos esto, 24. A ver, perdón. 3, 15. Un 24. 1 sobre 24. Ya, entonces queda H sobre 24 igual a 3. Y eso, ¿cuánto es igual? H, ¿cuánto es igual? 3 por 24. 72. Ya, esa es la respuesta. 72. Ese sería utilizando ecuaciones. Si ven, esta ecuación, eso podría haber sido deducida fácilmente sin escribir, la verdad. Se vende 1/3 de la cesta, es decir, que quedaron 2/3. Solo para eso sirve esta ecuación de aquí. Solo para ver cuánto quedó 2/3. Ya. Si se quiebran 3, aquí sí empieza. 2/3 de la cesta que quedó, menos 3. No 3H, porque 3H vendría siendo la cantidad. H es el total de huevos. 3H vendría siendo 3 veces más la cantidad de huevos que teníamos al inicio, es decir, 3 cestas. Y eso estaría mal. Por eso no es 3H. Por eso solo es 3. Menoramos 3. Y 5/8. Y dice
todavía queda 5/8 de la cesta. Entonces, que si reducíamos de los 2/3 menos los 3 huevos, quedaba 5/8 de la cesta. Aquí. Si ustedes dejan, ¿no es cierto? Como anteriormente dejé solo 5/8, correspondería 5/8 de un huevo. Tienen un huevo y lo dividen en 8, ¿no es cierto? Y se quedan agarrados 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿No es cierto? Este sería 5/8. Si le ponen el 5/8 del H, entonces ya corresponde 5/8 de la cesta total del número de huevos. Ya. Espero que esa parte quede bien entendido. Ya, y entonces, y aquí lo único que tienen que hacer es, ¿no es cierto? Ya, ahí despejar. Esto pasa a restar, este pasa de lo que está restando, pasa a sumar. Sacamos factor común H, resolvemos esto de aquí, ¿no es cierto? Y despejamos eso. Y al último despejamos la H. ¿Alguna pregunta del método de resolución utilizando ecuaciones? Yo le hice en la parte de donde encontramos 2/3 menos, ¿qué le hago? Este de aquí. Esto de aquí, ¿verdad? No, donde encontramos menos 2/3 H. Lo primero que dijo que es eso. Ya, este de aquí, ¿verdad? Ya. Hagamos esto. Tú tienes la cesta. Ya se fue. Ya. Tú tienes la cesta llena de huevos. Hagámosle más cuadradito para que quede bien. Ya. Tú tienes la cesta. Esa sería la cesta. Ya. Tú vendes, ¿no es cierto? 1/3. La cesta estaba llena de huevos. Y tú le vendes 1/3. Es casi por aquí, ¿no es cierto? Aquí se divide por 3, sería así. Ya. Tú vendes 1/3. Vendes todo esto. Es decir, que de lo que tú tenías del cesto llenito, te queda solo. ¿Cuánto te queda aquí? Si esto es 1/3, ¿no es cierto? Cada partecita es 1/3. Si tú vendes 1/3, ¿cuánto te queda? 2/3, ¿verdad? Sumas del 1/3 que tienes y el otro tercio, 1/3. Visto de otra manera, la unidad, ¿no es cierto? Tienes un cesto entero, menos el 1/3 de ese cesto, que sería la unidad. 1 por 1, 1, no hay problema, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? El factor común 3, ¿no es cierto? 3, 3, 1 por 1, 1. 2/3. Es solo cuánto te quedó de la cesta. Tú ya vendiste 1/3. Por ejemplo, si te dicen, tú tenías la cesta llena y vendiste la mitad, ¿cuánto te queda? La otra mitad. En este caso, tú ya vendiste 1/3. ¿Cuánto te queda? Los otros 2/3, lo que te queda. Solo estábamos calculando aquí todo lo que te queda. Aquí le pongo H. ¿Por qué? Porque estamos calculando el número de huevos, no en cesta. O sea, claro que estamos viendo el número de huevos en la cesta, pero no estoy calculando la cesta, sino un número de huevos X. Aquí me pudo haber dicho que no estaban en la cesta, no importaba, igual lo estoy calculando y el número de huevos, no estoy calculando la cesta. Por eso es que pongo la H. H, el número de huevos, menos 1/3 de H, del número de huevos, igual a 2/3 y del número de huevos. Solo a eso me refería. Igual, ¿no es cierto? Si la ves aquí, uno es unidad, y ese también vendría multiplicado de 1 porque es de la unidad, considerando a esto como una unidad. ¿Está claro? ¿O te confundí? Sí, le dicen gracias. Bueno, cualquier duda me pregunta. Ya, pero ya. Seguimos. Y ahora les resuelvo la parte de utilizando las respuestas. ¿No es cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí lo único que teníamos que tener cuidado es en considerar que el 3 no va con H y que 5/8 es del H. ¿No es cierto? Y despejar, ya eso ya es otra cosa. Y jugando con respuestas, ¿qué serían? Se vende 1/3, ¿no es cierto? 62. Tenemos el 62 y le restamos 1/3 del 62.
Tercera, ¿no es cierto? Tercera 1, tercera 2. ¿Cuánto es esto? 6 y 2 son 8. Aquí no vale sacar, entonces. Sí, perdón. Pensé que sí valía. Aquí está mal. Ya. Entonces aquí suplantamos, ¿no es cierto? 62 menos 62 tercios. Nos da 124, ¿no es cierto? 124 tercios. Ya, a ver, 1, 2, 5, 2 o 7. No, no vale hacerlo. No vale simplificar esto. Ya, y si se quiebran 3 huevos, menoramos, ¿no es cierto? Menoramos los 3 huevos de eso. Y nos queda 115 sobre 3. Y ahora, y quedan quinto, sexto, 5 octavos de la sexta. Esto, ¿no es cierto? Lo que nos quedó debería ser los 5 octavos de la sexta. Es decir, que esto también debería ser 5 octavos de 62. 5 por 62. Y nos da 155 sobre 4. Eso quiere decir que estos dos, ¿no es cierto? Lo que nosotros hicimos está mal. De aquí. Si hacemos con el 62, ya desde aquí ya podrían ya irse dando cuenta una cosa. En huevos, consideramos que esta cantidad, la cantidad que nos da aquí, ¿no es cierto? Debería ser entero, no fracción, igual este de acá. Ya, desde ahí ya da un indicio de que esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando una fracción, es decir, que estamos rompiendo huevos y vendiendo rotos. Entonces, eso ya estaría mal. Ya, ya por ahí ya tenemos una idea de que eso estaba mal. Ya. Aquí, ¿no es cierto? Eso, los números de aquí de las fracciones tendría que darnos números enteros. Empezamos con el siguiente. Y ahora vamos con el cual era el 72. 72, si le vendemos un tercio, ¿no es cierto? Un tercio de los 72. 72 es 9, entonces esto sí vale. Tercera 1, tercera 24. Sí, 24. 72 menos 24, 48. Ya, aquí se dan cuenta de que esto sí está dando números enteros, es decir, un número de huevos, 48 huevos. Si quiebra 40 si de los 48 huevos se quiebran 3, nos queda 45 huevos. Y de esos tiene que corresponder a cuánto? A 5 octavos de 72, que fueran el número de inicio, total de huevos, ¿no es cierto? Ya, 72, 72, octava 1, octava 9. 1 por 9, 5 por 9, 45. Aquí se dan cuenta de que sí dio, ¿no es cierto? Dio similar. Ya. Eso tienen que darse cuenta. O sea, por un lado o por otro, si es que siempre y cuando hagan, ¿no es cierto?, el razonamiento que hagan aquí, sea bien, les va a dar bien, les va a dar igual, tanto por ecuaciones como por utilizando las respuestas. ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Qué parte me demoré mucho? Y bueno. ¿Quieren resolver un ejercicio más o dejamos la clase por aquí? Otro ejercicio. No más. A ver, vamos a ver. Un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio.
Mucho estrés. A ver, otro. Ya, a ver, vamos a ver un ejercicio simplecito para no demorarnos mucho. Dice 3 veces un número -7 32. ¿Cuánto es 2 veces ese número? ¿En qué ejercicio me demoré demasiado? Que ya es 1 hora. A ver, dice 3 veces un número -7 es 32. ¿Cuánto es 2 veces de ese número? Ya, ¿no es cierto? Tenemos... A ver, hasta eso sigan pensando cómo creen que se resuelva eso. O cómo debería ser resuelto ese ejercicio. Ahora tenemos 7 respuestas. Es 13, 17, 26, 32 y 34. Ya. Ahora resolver primero por este, utilizando las respuestas. 3 veces un número -7 es 32. Ya. ¿Cuánto es 2 veces de ese número? Estamos hablando de un número, ¿no es cierto? Es de un número X. Vamos a llamarle X. Número X. Si fuese el primero, ¿no es cierto? 13. Si 13 fuese la respuesta, X, ¿cuánto valdría? La mitad, ¿verdad? Aquí nos está dando la respuesta. Dice, ¿cuánto es 2 veces ese número? Sería 13. Vamos a escribir. 13 sería 2 veces el número X. X es igual a ¿cuánto? 6,5. Y esto dice 3 veces un número -7 deberá darnos 32. Ya, por 3, 5, 15, llevo 1, 18, 19. 19, 5. Y -7 nos va a dar 12. 12, 5. 12, 5 es igual a 32. No, ya, no es cierto. Entonces aquí ya vamos. Ya vamos viendo que esta respuesta no es. 17, 17. Sí, 17, no sé. 17. Si la respuesta, si la suma de 2 veces de ese número es 17, ¿no es cierto? X, ¿cuánto sería? 8, 5. 8, 5 por 3, 15, llevo 1, 25. -7 me da a dar 22, entonces esta tampoco es. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? La otra nos dio, ¿cuánto nos dio? 12. Este nos da 25. Es decir, que está muy cerca de este valor. Entonces debería ser un valor cercano al 17 porque ya llegábamos al 22. Vamos al siguiente. ¿Cuánto es el del 26? Si es 26, X es 13, ¿no es cierto? Repito otra vez, 26 es igual a 2 veces el número. Si despejamos, ¿no es cierto? Es igual a 26 sobre 2 y eso es igual a 13. Ya, no se olviden de esa parte. Ya, X es igual a 13, multiplicado por 3 veces ese número sería 39. Y -7 es 32. Ya, si ven. Esta es la respuesta correcta. Ya. ¿Alguna pregunta de cómo resolver el ejercicio utilizando respuestas?
¿Ninguna? Bueno, resolvemos esto por utilizando ecuaciones. Dice, 3 veces un número, 3x menos 7 tiene que ser 32. Ya, hasta ahí ya tenemos una ecuación. Dice, cuánto es 2 veces ese número? Es decir, que 2 veces x tiene que darnos un número a. Ya, entonces de eso empezamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? Solo despejamos. Despejamos x aquí el inicio, ¿no es cierto? 32 más 7. 32 más 7 es 39. 39 dividido para 3 es 13. Ya, 13 es el número que nos está diciendo y multiplicado, ¿no es cierto? Y multiplicado por 2, 2 por 13, tiene que darnos el número a. ¿A cuánto es igual? A 26. Y hallamos la respuesta aquí. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna duda? A ver, en conclusión, ¿no es cierto? Ustedes pueden resolver cualquiera de los... o sea, ustedes podrían resolver, ¿no es cierto? Cualquier ejercicio utilizando respuestas o utilizando una lógica detrás de eso, ¿no es cierto? Una lógica de ecuaciones. Claro que también aquí también se tiene que ser coherente, ¿no? En cómo se plantea el ejercicio para jugar con las respuestas, pero acá ya es ir directamente a la respuesta y aquí estar calculando, ¿no es cierto? Si ya son cálculos muy grandes, entonces ya es más rápido por este método que por aquí. Si son cálculos pequeños, ¿no es cierto? Como este, y si saben sumar, restar, multiplicar y dividir rápido, entonces este es más rápido. Ya depende de cada quien, de cómo analiza el problema, cómo lo vea y cuáles sean ¿no? Sus habilidades. Más rápido ir resolviendo por cada respuesta o utilizar, ¿no es cierto? Unas ecuaciones, despejar rápido y todo eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dicen más o menos para sacar las respuestas nos debemos basar en la pregunta más que nada, ¿verdad? Claro, en la pregunta, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, cuando yo resolví aquí, ¿no es cierto? Yo resolví aquí la parte de jugando con las respuestas, yo partí desde aquí. Esto fue el primer paso para yo hallar la respuesta. Y luego utilicé esto como condición. Esto fue primero y esto fue segundo. En el caso, ¿no es cierto?, de la ecuación, yo en cambio hago distinto. Para yo plantearme la ecuación, utilizo esto primero y esto me sirve como condición. ¿Para qué? Para ver cuál es la respuesta. Tiene que cumplirse eso. Que sea el doble, entonces de aquí ya. Entonces ustedes tienen que fijarse bien en la pregunta, si sea una pregunta absurda, ¿no es cierto? Pepito compra mil sandías y se come la mitad en 2/3 del día. Ya, no importa que la pregunta sea media capciosa, lo importante es de que tienen que resolverlo. O sea, a esto de aquí tienen que establecer, ¿no es cierto? Por eso son problemas. Aquí tiene algún truquito de resolver, entonces ese tienen que hallar. No importa si sean números absurdos de 1000, ¿no es cierto? Se come 1000 manzanas en una hora. Sabemos que eso es verdad, pero sabemos que eso no es verdad, pero el ejercicio lo dice y tenemos que resolverlo así. Tener mucho ojo. Ver lo que está pidiendo el ejercicio siempre. Si ustedes no, o sea, ustedes resuelven por resolver y no saben qué está pidiendo, entonces, ¿cómo saben que la respuesta que están obteniendo está bien? Mucho ojo. ¿Alguna pregunta?
Ya, Alicia, gracias. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, nos vemos el día martes. No se olviden que tienen que subir el cuestionario 3. Este no es. El cuestionario 3 que le había mandado el profesor al Google Classroom. Y bueno, eso es todo, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, Alicia, gracias. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lisa.